Señores, el Consulado General del Perú en esta oportunidad quiere tratar y presentar a un amplio público de nuestra comunidad de Nueva Jersey y de Pensilvania, no solamente el público peruano, sino a todas nuestras comunidades latinas, un tema de vital importancia y de vigencia. El tema es violencia doméstica, que además en este mes, el día 25 de noviembre, se celebra el Día Internacional contra la Violencia Doméstica, como lo ha establecido las Naciones Unidas. Con ese sentido de oportunidad, este Consulado General ha invitado a la doctora Sara Bernal, quien es graduada de la Universidad Católica de Cuenca, Ecuador, con doctorado en Psicología Clínica, graduada de la Universidad Hunter College en Newark, con doctorado en Psicología Clínica también. En el 2007, graduada de la Universidad International University of Graduate Studies en Nueva York, con doctorado en Adicciones, certificación de drogas y alcohol, en la LPC tiene un Licensed Professional Counselor del estado de Nueva Jersey y también cuenta con una certificación especial como supervisora de programas de violencia doméstica de tratamiento externo. A su vez, ella es la Chief Executive de esta bien conocida organización, que es la de Instituto Latinoamericano, que tiene branches, que tiene oficinas en todos los Estados Unidos y que trata y atiende temas de carácter social. La doctora Sara Bernal es una activista social con un gran reconocimiento en nuestras comunidades latinoamericanas. Doctora, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias, licenciado Iván Solari Calvo, cónsul general de Perú y de Pensilvania. Y a todos ustedes les agradezco. Ustedes he visto el trabajo tan tremendo y tan eficiente aquí en la ciudad de Paterson, en el estado de New Jersey. Voy a dar un tema que es demasiado difícil, sin embargo, de eso se trata, de poder hablar, porque ya en la época que vivimos, ¿verdad? Especialmente como profesional he tenido que cursar diferentes estudios enfocándonos en el tema de la violencia doméstica. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos violencia doméstica se considera un crimen, especialmente después de los años 70, cuando se empezó a ver demasiadas muertes, demasiadas consecuencias en los niños, en los jóvenes. Iban los niños heridos a la escuela. Los profesores empezaron a notar que el rendimiento de los niños no era como un niño que estaba pasando una situación bien en la casa. Entonces la ley, el Estado y en los Estados Unidos, los diferentes estados, lo que hicieron en el año de 1996, firmar el acto que se llama el Acto en contra de la Violencia Doméstica. ¿Qué quiere decir el Acto en contra de la Violencia Doméstica? Lo que tenemos que estar bien claros, primeramente, que cuando se habla de violencia doméstica en los Estados Unidos, no quiere decir violencia para una mujer, violencia para un hombre, una violencia para una persona que quiere tener una preferencia sexual, no, se trata de infringir la ley. Violencia doméstica quiere decir que se ha causado un daño. Como ustedes saben, violencia doméstica puede ser daño emocional, daño económico, daño sexual, violencia doméstica, incluso hay algo que la ley castiga, ¿verdad? Como un nivel, el primer grado de crimen, que puede ser una amenaza, lo que se llama amenazas terroristas.
Y la mayoría de personas dicen, pero ¿por qué me está juzgando, Señor? Pues yo solamente hice un insulto, yo solamente dije algo, pero conforme está la ley, tenemos que acordarnos que estas leyes son diferentes códigos y han llegado a la resolución de que cada código tiene un diferente nivel de crimen. ¿Por qué? Porque violencia doméstica causa daños físicos, causa daños emocionales, causa daños económicos y se ha visto que es una conducta aprendida. Como conducta aprendida, lo que hace los Estados Unidos es que una vez que la persona está juzgada, ya que ha cometido cualquier nivel de crimen, el sistema legal es muy amigable en los Estados Unidos de que le dice a la persona, está bien, usted cometió el error, usted cometió el crimen, pero ahora usted parte de su sentencia, tanto en la cárcel o en la prisión, o cuando le dan una libertad condicional, la persona tiene que cumplir con la ley y va a programas profesionales. Los programas profesionales tienen dos propósitos, de ayudar tanto a la persona, si es que es en el caso del agresor, o tanto a la víctima. Porque se ve que la violencia doméstica crea un ciclo completamente dañino y casi creo que todos ustedes han escuchado el ciclo de violencia doméstica, que quiere decir que está bien que la persona tal vez se separa, la persona va a la cárcel o tal vez la persona murió, pero la persona, tanto el agresor como la víctima, tiene condiciones de personalidad, condiciones mentales, que va a hacer que otra vez se involucre en un ciclo tan dañino como es el ciclo de violencia doméstica. Por eso es que tenemos que pensar que cuando se habla de violencia de género, hoy esta tarde quiero hablar específicamente el crimen de violencia doméstica y cómo la ley castiga a una persona que viola las reglas, que comete un crimen de primero, segundo, tercero o cuarto grado en los Estados Unidos. Me gustaría empezar, si es que ustedes me permiten, voy a usar la pizarra porque creo que es importante que todos nosotros sepamos cómo es que la ley en los Estados Unidos o qué es lo que el sistema legal busca en una persona, especialmente en un agresor. Muchas gracias. ¿Qué es lo que la ley en los Estados Unidos busca en un agresor para decir, bueno, usted cometió un crimen de primero, segundo, tercero o cuarto grado? Quiero dejarles saber a ustedes que todos los seres humanos estamos expuestos a dos tipos de condiciones mórbidas. ¿Okay? Condiciones mórbidas mentales. Creo que ustedes saben qué es una condición mórbida. Una condición mórbida quiere decir que causa la muerte. No estamos tomando algo a la ligera. Condición mórbida es algo demasiado serio. En la época que nosotros vivimos, ¿verdad? Y yo les felicito por ustedes el trabajo que hacen, y nosotros tenemos que saber que estas condiciones mórbidas, en la época que vivimos, se tienen que tratar. Porque si se tratan, la persona que tal vez sufrió por sus padres o por sus antepasados, sus abuelos posiblemente, traían condiciones mórbidas, emocionales, y creían que la persona, la familia tenía que sufrir, tenía que estar deprimido, tenía que sentirse de una manera emocional y no había tratamiento, no tenía que buscar ayuda. En la época que vivimos, por ejemplo, yo como supervisora de clínicas de tratamiento externo, que la persona viene, recibe su tratamiento y se va a la casa, vemos que muchas de las condiciones mórbidas mentales, ya la persona está aceptando, la familia se da cuenta que la persona está sufriendo por una condición mórbida emocional y le buscan un tratamiento, buscan un consejero, buscan una clínica, buscan lugares ¿para qué? Para que la persona pueda actuar de una manera diferente. ¿Y saben lo que pasa? Sí, la persona cambia, ¿verdad? Entonces, eso es una de las cosas que me encanta a mí, porque violencia doméstica, especialmente en el sistema americano,
que tiene muchas condiciones cuando una persona ya ha sido juzgada de diferentes tipos de crímenes. Violencia doméstica en los Estados Unidos tiene 4 tipos de crímenes. El crimen de primer grado, crimen de segundo grado, un crimen de tercer grado y un crimen de cuarto grado. El crimen de primer grado, que es lo peor, puede ser asesinato, puede ser que una persona atentó con su propia vida o atentó contra la vida de alguien más. E incluso dentro de un crimen de primer grado está lo que la mayoría de personas no saben y nosotros tenemos que educar. Está lo que se llama las amenazas terroristas. Una amenaza terrorista, ¿verdad? No es que una persona lleva una mochila con explosivos, no. Una amenaza terrorista es cuando una persona, por ejemplo, le dice a una persona, voy a usar un ejemplo que escucho mucho en la clínica, cuando tú llegues a tu casa o cuando estés solo conmigo, vas a ver lo que te va a pasar. O le dice, yo sé en dónde vive tu familia. Tengo personas que van a buscar a tu familia. ¿Verdad? Vemos que no le está golpeando, vemos que no hay sangre, vemos que no hay nada roto. Pero ¿cómo creen ustedes que se siente la persona cuando escucha esas cosas? Amenazada. Exactamente. Se siente con un temor, se siente preocupada, se siente como, wow, ¿qué va a pasar? Y quiero que veamos, ¿verdad?, por qué les puse los diferentes crímenes y cómo tiene que ver las condiciones mórbidas, las condiciones mentales, ¿verdad? Porque también dentro de la categoría de condiciones mórbidas tenemos las condiciones mórbidas físicas. Por ejemplo, en una pelea que tiene una pareja, alguien se cae, posiblemente se golpea su cabeza. Si la persona se golpea su cabeza, ¿creen ustedes que al siguiente día la persona va a ir a trabajar feliz, contenta? Imposible. Posiblemente su cuerpo no está destruido, pero el hecho que alguien le agredió, el hecho que alguien ya cruzó el límite, que invadió su espacio de seguridad, está creando una situación emocional que le va a afectar a la persona. Entonces, lo que ha hecho los Estados Unidos es que, de acuerdo al código, de acuerdo a la infracción de la severidad del incidente, es que a la persona le pueden dar cargos de primero, segundo, tercero y cuarto grado. Dentro de las condiciones físicas, hemos visto que violencia doméstica puede crear una depresión completamente profunda, puede crear un estado de ansiedad, y hemos visto también, tanto hombres como mujeres, que tienen un alto nivel de estrés y un alto nivel de un trauma. Por ejemplo, escuchan un reloj y se sienten que pierden ya la atención. Si están trabajando, un ruido, una alarma, o tal vez un silencio les hace pensar, les hace nerviosos, les hace sentir ansiosos, ¿verdad? Entonces, esa persona, una persona que sufre violencia doméstica, le va a afectar emocionalmente. A la misma vez, vemos dos categorías dentro de violencia doméstica. El agresor y la víctima. Cuando hablamos de agresor, en la época que vivimos, no tenemos que pensar nada más que una mujer es la víctima. Trabajo en el sistema legal, en la prisión y en la cárcel, y veo que hay muchas mujeres que han cometido el acto de violencia doméstica de un nivel grave, primero y segundo grado. A propósito, en los Estados Unidos, cometer un acto de violencia doméstica de primero y segundo grado no va a la cárcel, va a la prisión. Quiere decir que va a ser algún tiempo. La cárcel es algo temporario hasta que el juez trate de buscar
evidencia y que trate de ver en qué nivel, qué tiempo va a estar en la cárcel. Pero cuando la persona va a la prisión es que, como le dicen, va a hacer algún tiempo porque ya ha sido juzgada y ha sido encontrada suficientes pruebas para que la persona sea, que vaya a pasar algún tiempo en la prisión. Una de las cosas que quisiera que veamos, por qué en los Estados Unidos el sistema legal es muy efectivo. Y una cosa que quisiera dejarles saber a todos ustedes que son personas que están en contacto con las familias, con personas, especialmente con hombres. Mi experiencia en las diferentes clínicas de tratamiento externo, he visto que llegan muchos hombres que no tienen documentos, estoy hablando de los Estados Unidos, no tienen documentos legales y han sufrido casos de violencia doméstica por muchos años. Y ellos dicen, yo sé que por no tener documentos, no sé si puedo pedir ayuda con la policía, no sé si puedo ir, o mi estatus legal me va a afectar, o si alguien se entera que estoy ilegal en el país, posiblemente me van a deportar. Como víctima eso no puede pasar. Y si es que una persona no tiene un estatus legal, sus documentos legales en los Estados Unidos, de todas maneras la ley le va a proteger. La policía le va a ayudar, la policía le va a dar una orden de restricción en contra de la víctima y cuando va al sistema legal, el juez inclusive le va a dar abogados que él no tiene que pagar y le van a proveer diferentes tipos de programas. Y hay una cosa muy importante, que la mayoría de hombres que son buenos padres y que el sistema legal se deja ver que son víctimas, han podido adquirir la custodia completa de sus hijos. La custodia completa de sus hijos. Y si los niños son ciudadanos americanos, el sistema legal le conecta con trabajadores sociales y con consejeros para que los niños puedan recibir ayuda económica y a la misma vez el papá, de acuerdo al nivel que ha sufrido diferentes tipos de abuso, posiblemente un abogado del Estado le va a ayudar para que esa persona pueda conseguir sus documentos legales. Y le da una compensación económica para que la persona, siendo papá o mamá tal vez, no tengan que estar dejando a sus niños, especialmente por el primer año, con personas que no conocen. Eso le quiere decir que le dan estabilidad, le ayudan a tramitar los documentos, le dan una ayuda económica y lo más importante, le dan ayuda para sus niños y le dan ayuda para la víctima. ¿Verdad? Es algo completamente bueno que todos tenemos que saber. Una cosa es muy importante, que cuando el sistema legal empieza a averiguar si hay un verdadero caso de violencia doméstica, es importante que nosotros le dejemos saber a las personas, en el caso que sean víctimas, tanto hombres como mujeres, que tienen que empezar a reunir evidencia. ¿Qué tipo de evidencia? Si a lo mejor un vecino escuchó algo, si es que a lo mejor un familiar escuchó algo, si hay textos, si hay videos. Está la ley permitido, si es que hay una pelea, la persona puede decir, te voy a grabar. Y si le dice, te voy a grabar, y se escucha en el video, te voy a grabar, ese video puede ser usado ante la corte para dejar saber al juez, yo le dije que va a grabar, y él me estaba, o ella me estaba acosando, me estaba insultando, y yo tengo la evidencia. Porque si usted no le dice, te voy a grabar, no va a poder usar eso como evidencia. También puede usar el testimonio de los profesores, si los niños empiezan a faltar a la escuela. Puede ir al doctor y pedirle al pediatra, si son niños menores de 18 años, de tal vez que no, los niños están bajo de peso, que los niños están hiperactivos, que los niños están comiendo demasiado, que los niños no están durmiendo bien, que hay un bajo rendimiento en la escuela, que son indicios de que algo está pasando en el hogar. Hay algo muy importante también que tenemos que dejar saber a las víctimas, que tal vez, ¿verdad? Al principio es muy difícil que ellas digan, sí, estoy pasando por una situación de violencia doméstica. Y lo que va a pasar es que pueden conseguir información de los trabajos, ¿verdad? A veces la persona llama, llega tarde, ¿verdad? Entonces, si hay, la ley dice que por violencia doméstica, si la persona le reporta al empleador, el empleador por ley tiene que proteger a la víctima. Antes, ¿verdad? Le decía, bueno, le voy a despedir, eso es un asunto entre familia, usted viene aquí a trabajar. No, el empleador por ley tiene que proteger a la víctima,
¿Por qué? Porque esa persona está a cargo de niños, y especialmente de niños menores. Entonces, cuando hay una investigación con el departamento que se llama en los estados, en New Jersey, estoy hablando de New Jersey, se llama DCPMP, que antes se llamaba, no sé si ustedes se acuerdan, el Departamento de DIFOS, el Departamento de Protección de Menores y de la Familia. ¿Se acuerdan? El famoso DIFOS, ya. Desde hace 2 años ya no se llama DCPMP, perdón, DIFOS, se llama DCPMP, que quiere decir el Departamento de Protección y de Permanencia de Menores. Entonces, cuando hay un caso de violencia doméstica y cuando la policía es llamada, el departamento de DCPMP es notificado inmediatamente. Lo que nosotros tenemos que informar a la víctima, tanto hombre como mujer, que una vez que el departamento de DCPMP está envuelto, ellos van a ser un instrumento muy importante para el caso de custodia de menores y también para evidencia, porque el departamento del DCPMP es el único departamento que tiene el deber y tiene la autoridad en los Estados Unidos, especialmente en New Jersey, de ir a la casa, chequear si es que están durmiendo en la cama los niños, abrir la nevera a ver si hay comida, a ver si los niños tienen ropa limpia, a ver si es que hay cosas que están a lo mejor afectando la salud tanto emocional, física de los menores de edad. Entonces este departamento tiene un entrenamiento especial y cuando la policía o tal vez un doctor, ¿verdad? Los pediatras, cuando ven inicios de que un niño está actuando de una manera extraña o a lo mejor se da cuenta que hay violencia en el hogar, el médico no tiene que preguntar al papá, a la mamá. Es un deber de reportar y llamar al departamento de protección de menores para que vayan a chequear qué está pasando en ese hogar. ¿Okay? El sistema legal en los Estados Unidos es muy amigable. Mi experiencia trabajando con la policía es que sí protegen a muchas personas, especialmente a los hombres cuando hay casos de violencia doméstica. Soy una persona que pienso que violencia doméstica es algo que no se debe tolerar de ningún tipo de violencia, porque hay diferentes niveles de violencia, ¿verdad? Diferentes tipos, tipo violencia física, emocional, económica, sexual, y hay algo muy triste que es la violencia psicológica. Tal vez la persona nunca la toca, ya sabe que no tiene que tener evidencia física, pero simplemente le empieza a decir, yo me voy a llevar a los niños, usted no sirve para nada, yo soy el que trabajo, el dinero yo lo voy a controlar, y sucesivamente situaciones y frases que va a empezar a hacer a sentir la persona un poco débil emocionalmente, sentir que no vale la pena, ¿verdad? Y las personas saben que esa manera, ese tipo de abuso no se va a mostrar, no va a haber evidencia. Pero cuando una persona, ¿verdad? Y nosotros que estamos al servicio de las familias, empezamos a notar que hay una persona que está tal vez demasiado preocupada, ¿verdad? No se ve bien físicamente, podríamos no decirle, usted está sufriendo por violencia doméstica, porque eso es ya demasiado serio, pero tratar, buscar, ¿verdad? Deberíamos tener, donde quiera que trabajamos, hay lugares anónimos que la persona puede llamar para pedir información. Y en los Estados Unidos hay muchos números que la persona puede llamar en todos los idiomas y toda la información es confidencial. O sea que la persona puede llamar a preguntar y no necesariamente tiene que dar su nombre, su información y en dónde vive. Nomás a preguntar para que la persona empiece a prepararse y decir, bueno, tal vez yo, ¿qué necesito hacer para buscar ayuda? Quisiera dejarles saber entonces, ¿verdad? Las condiciones mórbidas emocionales y físicas crean una situación, estoy hablando en la víctima, que ya se puede mostrar que está siendo afectada. Entonces, lo que quisiera que veamos es que cuando el sistema legal descubre o ya hay una denuncia, antes de que la persona sea juzgada un agresor, buscan qué tipo de evidencia tiene la persona para tratar de ver que el agresor pueda ser juzgado por los diferentes niveles de crímenes.
Porque a veces vamos a decir, ¿y por qué a una persona le pusieron un crimen de segundo grado cuando apenas nomás estaba insultando o tratando de amenazar? El sistema americano tiene ya creado unos diferentes códigos, entonces de acuerdo a la intensidad del crimen, pero a la misma vez de acuerdo a los signos que tiene la víctima, tanto emocionales como físicos, de acuerdo a esos síntomas le van a dar los cargos a la persona que está causando violencia doméstica. Quisiera brevemente también hacer algo muy importante en el sistema americano y compartir con ustedes. Cuando una persona ha sido juzgada ya como víctima, como agresor, lo que después que ha cumplido su sentencia, tanto en la cárcel como en la prisión, le obligan, no le dan una alternativa, le obligan a asistir a un programa de tratamiento. ¿Qué tipo de tratamiento? De acuerdo a la intensidad del crimen, puede la persona ir a un programa de tratamiento interno o un programa de tratamiento externo. ¿Para qué? Para que la persona trate de conseguir la ayuda y que pueda. ¿Se acuerdan que hablábamos de un ciclo de violencia doméstica? Tanto el agresor como la víctima. Entonces, la persona, tanto el agresor como la víctima, los dos necesitan tratamiento profesional. Los dos individualmente tienen que tener un tratamiento donde que la persona, si es una víctima, empezar a reconocer por qué yo me convertí en víctima. Porque los seres humanos nunca salimos siendo víctimas, no nacemos siendo víctimas o nacemos siendo agresores, ¿verdad? Es una conducta aprendida y lamentablemente en muchas de las culturas creemos que está bien ser agresivo. A veces hemos escuchado que dice, yo soy agresivo y a mí nadie me va a cambiar. Si a mí no me aceptan así, está bien. El que me acepta a mí así, me van a querer. O si no, pues yo soy así hasta la muerte. Eso no es verdad, ¿verdad? Eso se escuchaba antes y posiblemente iba a ser, está bien. Bueno, pobrecito o pobrecita. En la época que vivimos, toda conducta negativa va a traer una consecuencia, ¿verdad? Y dentro de los programas de tratamiento que existen, como les digo, ayuda a que la persona, tanto siendo víctima como el agresor, puedan romper ese ciclo de violencia. No es fácil, tal vez cuando está acostumbrado a una manera de vivir, pero en los Estados Unidos no hay alternativa. Usted cambia o tiene que enfrentar las consecuencias legales. Cuando una persona está bajo probación condicional, que es lo que le dan por lo general, le asignan a un oficial de probación, tal vez por 1 año o 2 años después que ha salido de la cárcel. Esa persona tiene que responder al oficial de probación que va a estar yendo a chequearle en su casa, que le va a estar pidiendo tal vez un examen de orina para ver si la persona está haciendo algún tipo de adicciones, y también lo que le va a hacer que esa persona complete completamente un programa de tratamiento externo para romper el ciclo de violencia doméstica. En los Estados Unidos, si nos ponemos a ver, es realmente lo que deberíamos hacer en todo el mundo. Y es muy efectivo, porque cuando la persona empieza, tanto víctima como agresor, empiezan a romper ese ciclo, la vida de la familia cambia, la vida de la persona cambia, ¿ya? Por eso es que la violencia doméstica en los Estados Unidos no se refiere a violencia de género, es violencia doméstica, y cuando una persona rompe la ley va a tener que sufrir consecuencias, sea hombre o sea mujer o cualquiera que sea su preferencia sexual. Hay algo que quisiera informarles también que vemos mucho ya en el sistema legal. La mayoría de personas que venimos de otro país a los Estados Unidos y hemos adquirido ser ciudadanos americanos por naturalización, creemos que nosotros, si cometemos un acto de violencia doméstica, no vamos a tener ningún tipo de consecuencias. Pero eso no es así. La violencia doméstica es un crimen de diferentes niveles. Y la ley dice que cuando una persona comete un crimen de violencia doméstica, va a iniciarse el proceso de deportación. Si es que una persona, un ciudadano americano, por
naturalización ha cometido un crimen de primero o segundo grado, esa persona tiene el 75% de perder su ciudadanía. Va a empezar el proceso de deportación. Antiguamente, tal vez en los años 80, cuando había un caso de violencia doméstica, en el sistema legal, la corte criminal no tenía nada que ver con inmigración. Dos departamentos completamente diferentes, y ustedes saben eso. En la época que vivimos, la corte criminal informa a inmigración. Porque se han dado cuenta que si una persona viola la ley, si uno como ciudadano americano se hace ciudadano americano por naturalización, está afirmando, está prometiendo que uno va a seguir la ley federal de los Estados Unidos y que no va a romper no va a causar ningún tipo de crimen. Si es violencia doméstica, crimen de los peores, uno de los peores, la persona que ha sido ciudadana americana o se ha convertido en ciudadana americana por naturalización corre el peligro de que le quiten su ciudadanía. Y lo que es grave es que no la va a poder conseguir otra vez. Lo que estamos viendo en el sistema legal es que personas, por ejemplo, que son acusadas de violencia doméstica, que no tienen documentos, inmediatamente empieza el proceso de deportación. No hay lo que daban antes, que se llama una fianza. Ya no existe eso. La persona va a ser deportada. Y si es una persona que se llama un reincidente, por cualquier razón ha cometido una violación, no necesariamente con un crimen de estos, pero no ha cumplido con mantención de menores, tal vez tiene algo pendiente en la corte, cualquier tipo de cosas que le han llevado a tomar las huellas, ¿ya? Cuando se toman las huellas en el sistema legal americano ya es algo demasiado serio. Entonces, cuando hay un caso que lleva a la corte criminal y ven que la persona tiene lo que se llama un récord, lo que va a hacer el juez va a acumular todo el historial de la persona, porque, por ejemplo, un acto de violencia doméstica no se va a borrar del récord de la persona, va a mantenerse ahí para toda la vida, ¿ya? Entonces, si es que el juez se da cuenta que una persona tiene un récord criminal, lo que va a pasar es que va a reportar inmigración. Y la persona le va a empezar, la corte criminal tiene ya su sentencia, pero va a empezar el proceso de deportación que va a ser dentro del sistema de inmigración. Hay algo que quisiera informarles también que es demasiado importante para ustedes que trabajan con familias. Cuando hay personas que han cometido el acto de violencia doméstica y tienen custodia de los niños, el departamento de CPMP va a hacer una investigación y posiblemente el papá o la mamá pueden perder sus derechos como padres. E incluso inmediatamente el sistema legal lo que va a hacer es va a poner una orden de restricción y el papá o la mamá no va a poder visitar a esos niños hasta que vaya a hacerse una evaluación completa en un centro de tratamiento. Van a necesitar evidencia que la persona está haciendo cambios, le van a hacer exámenes de orina o de sangre para ver si la persona está usando sustancias y si es que la persona cumple con todos los requisitos, que es un proceso, no va a ser inmediatamente, posiblemente le permitan. No que el papá o la mamá empiece a llevar a los niños con ellos, es un proceso. Primeramente va a ser supervisado, le dejan que ver unas pocas horas y después posiblemente bajo la supervisión de un familiar o algo, les va a hacer que puedan llevar a los niños otra vez a que pueda ser papá o mamá. Hay algo importante que quisiera que hablemos también, que es, a veces confundimos violencia doméstica con adicciones. Y en el pasado creíamos o justificábamos, decíamos, wow, la persona estaba bajo la influencia del alcohol, por eso es que causó el acto de violencia doméstica. En los Estados Unidos, cuando una persona está bajo la influencia de cualquier sustancia, hay diferentes tipos de sustancias que pueden hacer que la persona esté bajo la influencia, la persona va a ser acusada de dos crímenes. Estar bajo la influencia de una sustancia que controla su cerebro y ha cometido el acto de violencia doméstica. So va a ser juzgada doblemente en dos
cortes, la corte criminal por violencia doméstica, y le van a mandar a una corte especializada y le van a hacer un examen completo para ver qué tipo de sustancias y hasta qué nivel la sustancia le está creando problemas en la persona. Y eso corre el riesgo que la persona posiblemente vaya hasta un programa interno por 1, 2, 3 años a vivir para tratar de hacer que su condición médica que está siendo afectada por el tipo de sustancia, cualquiera que sea, reciba tratamiento para que pueda integrarse a su familia o para que pueda tratar de que el sistema legal que pueda decir si la persona está haciendo cambios y la persona está tratando de mejorar su estilo de vida. ¿Cómo nos afecta a nosotros que venimos de otros países? ¿Verdad? Muchas veces nosotros en otros países creemos que está bien gritar, que está bien golpear, que está bien de decir cosas, ¿verdad? Porque creemos que, bueno, estaba enojado, o porque tú me hiciste enojar, porque tú te portas así, o porque tú te vistes de una manera, yo te tengo que gritar. Yo te tengo que ponerte en tu sitio, porque de lo contrario tú no cambias. Los Estados Unidos, la ley dice que eso no es así. Nadie tiene derecho de controlar, nadie tiene derecho de criticar cómo la persona se viste o cómo actúa la persona. Y hay algo muy interesante que yo creo que ustedes que saben, pero en los Estados Unidos, cuando, por ejemplo, hay una pareja que está casado y cuando la persona, tanto el esposo como la esposa, tanto el hombre como la mujer, no dan consentimiento para tener un acto íntimo, esa persona puede ser acusada por algo muy grave, ¿verdad? Por un delito de primer grado que se llama que la persona está siendo rape, siendo violada. Muchas gracias. Y la persona dice, ¿pero por qué? Si es mi esposa, mi esposo. No, la ley dice que en los Estados Unidos que la persona tiene que dar consentimiento para tener intimidad, por más que esté casada. Si es que no lo está dando, va a ser acusada de un crimen de primero y segundo grado. Entonces eso es mucho que en otros países no sabemos, pero en los Estados Unidos no es así. Ahora, trabajo con muchos profesionales y con muchas personas de otros países y creen que los Estados Unidos es un poquito estricto. Yo pienso que ha mejorado familias, ha roto, nos ha ayudado que recibamos tratamiento de condiciones graves. Tener una condición mórbida, tanto emocional como física, es una condición que nos lleva a la muerte. Entonces nosotros con tratamiento, con la información y con los medios que tenemos nosotros, por ejemplo, muchísimas gracias al Consulado de Perú que nos está permitiendo que podamos compartir esta información, ¿verdad? Que antes se limitaba nomás ya al sistema legal o profesionales de alto nivel que podían dar información a las personas. En la época que vivimos, no, tenemos que hablar claramente conforme la ley dice. ¿Por qué? Porque vemos que la familia que reciben tratamiento, los niños están mejores, porque no hay nada malo, ¿verdad? Si hay una diferencia entre la pareja, si reciben ayuda profesional, a lo mejor deciden, ¿verdad?, buscar la raíz del problema. Porque la violencia, tanto de víctima, tanto como el problema tanto de víctima como de agresor, no está fuera de la persona. Es un producto interno, una situación que cada persona tiene que hacer un cambio. Porque de lo contrario, ¿verdad?, si no rompen ese ciclo, si es que no reciben tratamiento, van a llevar eso y lo van a pasar de generación en generación. En la época que vivimos ya no vivimos así. La época que tenemos tratamiento interno, tratamientos externos, y la mayoría de personas que vienen, por ejemplo, a nuestra clínica, ahora son unas personas libres de sufrimiento, libres de una situación crónica que venían atrayendo, creyendo que en mi casa se hace lo que yo digo, o aquí yo mando porque yo soy mujer, ¿verdad? No, entonces vivimos ya una época diferente y creo que les agradezco a todos ustedes por su atención y digamos no a la violencia doméstica porque trae consecuencias mórbidas, emocionales y físicas. Tenemos que vivir de una manera mejor. Muchísimas gracias. Hemos en esta oportunidad, como fue anunciado al inicio, escuchado a la doctora Sara Bernal con un tema como
lo dijimos, de gran actualidad, de gran interés para nuestras comunidades. Esto, doctora, va a ser difundido en los medios sociales del Consulado General, pero igualmente voy a transmitirlo como un tema de alto interés a la Asociación de Cónsules Latinoamericanos acreditados en Nueva Jersey, para que ellos tengan a bien también difundirlo en sus comunidades. Es un tema de tremenda actualidad en un mes en que se celebra justamente el Día Internacional contra la Violencia Doméstica, decretado por Naciones Unidas. Muchas gracias por su atención. Hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias.